A continuación, quiero invitar a acompañarnos a la licenciada Rosmary Nascimento. Es licenciada en Nutrición y Dietética de nuestra Universidad Central de Venezuela, es especialista en Nutrición Clínica y del Metabolismo, también de mi alma mater, y sé que de muchos. Se ha desempeñado, tiene una amplia experiencia como nutricionista adjunto clínico en diversos centros asistenciales, ha tenido responsabilidad docente importante en la Cátedra de Educación en Nutrición y actualmente es nutricionista adjunto y tiene labor también docente en el servicio de nutrición del departamento del servicio de endocrinología del Centro Médico de Caracas. Su conferencia, Enfoque nutricional en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas comunes en el adulto. Con ustedes, la licenciada Rosmary Nascimento. Hola, buenos días a todos. Gracias en principio por disponer del sábado para escuchar un poco cada una de las charlas que han estado bastante bien enfocadas en el punto de la parte nutricional. Yo les voy a hablar sobre el enfoque de una de las enfermedades comúnmente que podemos observar a nivel de consulta externa y hospitalización incluso, sobre todo porque tenemos muchos factores de riesgo y conocemos que la dieta constituye un elemento o un factor importante de modificación para prevenir y de alguna manera manejar estas enfermedades crónicas. En principio, vamos a hablar un poquito de lo que es la prevalencia de enfermedades crónicas, lo que ha establecido la Organización Panamericana de la Salud, y vean que en el ítem azulito, que es la que se refiere a todo lo que son las enfermedades no transmisibles en las que se incluye obesidad, diabetes e hipertensión, vean que desde el año 2000 la prevalencia era de un 63%, pero ya a partir del 2019 vean que hay un crecimiento importante. O sea, que pudiera estar afectando un poco, como hemos hablado en todas las exposiciones, probablemente los factores dietéticos, el elemento de disponibilidad de los alimentos, sobre todo dependiendo de la disposición geográfica donde estemos ubicados y sobre todo cuando estamos ante una crisis importante como pasó en la pandemia, donde estos riesgos se han venido incrementando. Entonces, para hablar un poquito, se ha establecido muy bien que existen deficiencias de nutrientes y que de alguna manera generan un estado subóptimo del estado nutricional y que puede contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Por lo tanto, por eso es que se considera que es un factor de riesgo modificable. Entonces, si vemos un poquito la gráfica, vean que a medida que un paciente comienza a exponerse a ciertos elementos inflamatorios, vean que con el transcurrir del tiempo, estos mecanismos son vencidos, a pesar de que podemos tener una etapa de resolución y a la vez, dependiendo de nuestra inmunidad, de nuestro componente genético, si esto se perpetúa en el tiempo, es lo que va dañando los tejidos y va generando la cronificación. De hecho, las sociedades internacionales, sobre todo la Sociedad Americana de Nutrición y Parenteral y Enteral, ha establecido o ha sido un punto de quiebre establecer cuáles son enfermedades con estrés moderado, estrés severo y un estrés que se pudiera considerar mucho más manejable. Y entre esos tenemos la obesidad, que se considera una enfermedad crónica, que con la cronicidad del tiempo, a pesar de que es una enfermedad de estrés muy leve, genera un potencial mecanismo importante a futuro que puede llevar a una muerte, sobre todo por eventos cardiovasculares y sobre todo por el desarrollo de enfermedades oncológicas. Entonces, esto es más o menos el mecanismo y de lo que hablaba era que para integrar un poco lo que es la relación de los nutrientes y los patrones dietéticos, se habla de que existe una complejidad en el consumo, también existen interacciones biológicas, los nutrientes y los no nutrientes en los cuales no se han evaluado como tal los marcadores asociados y que se habla de que estas modificaciones en un momento dado pueden ser compensatorias y que de hecho los trabajos importantes se han hecho a través de la medición de los score índices y uno de los más importantes es el score de inflamación, en los cuales asocia a que a medida que un alimento tiene un score muy elevado, generalmente genera mucho mayor producción de factores o citoquinas inflamatorias que van generando en un futuro enfermedades
inflamatorias. Y esto está asociado a un acortamiento de los telómeros que en el transcurrir del tiempo o en el transcurrir del pasar del tiempo es lo que genera o trae consecuencias sobre la salud. Sobre todo lo que se ha hablado es que existe una interrupción, sobre todo de la disposición de ácidos grasos, sobre todo ciertas roturas de ciclos, sobre todo la utilización de un componente sobre otro como mecanismo compensatorio que genera daños en el tejido. ¿Cuál debería ser nuestro enfoque? Entonces, en principio, siempre que tenemos una consulta o estamos en hospitalización, es importante hacer la valoración nutricional. Cuando tenemos la instauración de una enfermedad crónica, llámese una enfermedad renal, un paciente con artritis, un paciente oncológico, tenemos diferentes herramientas para la evaluación. Entre eso tenemos la evaluación global subjetiva, el MOS, que es un instrumento que evalúa el riesgo de malnutrición de un paciente, que son instrumentos de fácil uso, los cuales lo puede utilizar cualquier personal de salud para identificar el riesgo que puede tener un paciente de presentar una malnutrición, sobre todo por déficit. Ya utilizaremos otros parámetros cuando queremos hablar de otro tipo de malnutrición, que es por exceso, en las cuales nosotros utilizamos básicamente peso y talla. Después hacemos la anamnesis, que es a través de la historia clínica, evaluamos, que es la parte más importante de nosotros, el patrón de consumo, en las cuales la mayoría de los trabajos internacionales, cuando se hace la medición de los scores o índices de score de biomarcadores inflamatorios, emplean estos elementos para de alguna manera determinar cuál es el componente que pudiera estar afectando y cómo esto se comporta en el transcurrir del tiempo. Entonces también nosotros hacemos un récord de ingesta, que es en base a evaluar cómo es la ingesta en un día determinado, el comportamiento ante la alimentación, que posteriormente en las siguientes charlas se va a hacer un inciso sobre las conductas alimentarias, la actividad física y, por supuesto, nosotros evaluamos factores de riesgo y sobre todo epigenético para luego, desde el punto de vista antropométrico, hacemos el análisis a través de peso-talla, realizamos medición de composición corporal, que es un elemento importante y fundamental para nosotros, y de acuerdo a ello establecemos cuáles son los problemas nutricionales y cómo debe ser el enfoque, en los cuales cabe destacar que el enfoque debe ser individualizado, estableciendo estrategias en las cuales le permita a los pacientes mantener una buena adherencia a algunas de las indicaciones que, de acuerdo al patrón que pudiéramos encontrar, cómo debe ser su alimentación. Y, por supuesto, nuestro monitoreo y control continuo. Cuando tenemos ya pacientes con enfermedades crónicas, por ejemplo, pacientes en donde tienen unas necesidades más complejas, generalmente en las cuales se compromete mucho más su capacidad de funcionamiento y que a la vez existe un mayor riesgo hospitalario y que a la vez estos pacientes tienen mayor vulnerabilidad, siempre les sugiero que utilicen, aparte de los screening que hablamos anteriormente, usen este algoritmo para poder identificar ante qué enfermedad pudiéramos estar. De hecho, cuando identificamos con alguno de estos instrumentos, evaluamos si su ingesta es baja, si ha perdido componente magro, si a la vez está la inflamación o no presente, y según este algoritmo, si no está presente, entonces tenemos que plantearnos una probable causa de inanición o una conducta alimentaria inapropiada. En estos casos entrarían en el espectro de los trastornos de la conducta. Si hay una inflamación en las cuales es media o moderada, lo que les hablaba del inicio, que ha sido difícil el discernimiento de determinar qué enfermedades, sabemos que las que son pacientes sometidos a cirugía o han tenido traumas o sufren de algún elemento por sepsis que amerita la entrada de cuidados intensivos, pues esto entra como enfermedades inflamatorias de moderada a leve y de hecho esto se pueden catalogar o puedes incluirlas en este espectro, que son las malnutriciones asociadas a enfermedades crónicas. Si son severas, ya podemos hablar de otro acontecimiento en los cuales aquí se integran los pacientes que han sufrido trauma o han sufrido sepsis, y ahí entran los pacientes en la categoría de cuidados intensivos. Yo siempre les sugiero que utilicen este algoritmo porque muchas veces para identificar riesgo de malnutrición es difícil, incluso en la práctica clínica, porque puede ser que por mediciones antropométricas tengamos un valor en los cuales nos puede dar incluso un índice de masa corporal normal, pero si consideramos otros factores como pérdida de peso, la ingesta y otra serie de elementos, eso nos permite identificar mucho mejor si es un paciente de riesgo. Para eso son los screening que no viene al caso comentar.
Entonces cabe aquí una gran pregunta: si el manejo y la prevención a través de un patrón de alimentación o la ingesta de determinados nutrientes es imperativo, es decir, existe la disyuntiva si es necesario el ingerir determinados alimentos o establecer un patrón de alimentación para prevenir enfermedades crónicas. Entonces, aquí podemos ver un cuadro que fue obtenido de las clínicas de Norteamérica del año 2016, donde hablan un poco de las evidencias que se han visto con ciertos patrones de alimentación. Entonces, estas siglas que ven por allá, a mano izquierda, el HAY, que es el Score de Patrón de Alimentación Sano, en sus siglas en inglés, y las guías americanas, que de hecho es el patrón por el cual nos guiamos, vean que en enfermedades crónicas no transmisibles, como es el caso de la obesidad y enfermedades cardiovasculares, vean que si utilizamos estos scores de alimentación saludable, que es cuando se mantiene un patrón por recomendación, vean que existe una consistencia un poco moderada en cuanto a lo que es el sobrepeso y la obesidad, porque no existe un patrón establecido. A la vez, con enfermedades cardiovasculares se ha visto un beneficio, y con el diabetes tipo 2 hay evidencias un poco moderadas, e incluso se habla de que hay beneficios sobre todo lo que es el patrón del perfil lipídico. Muy distinto cuando cuando estamos ante mujeres menopáusicas o en periodo menopáusico, donde esto pudiera revertirse. Recuerden que tenemos cambios en la composición corporal, que es necesario ya hacer determinadas intervenciones y por los cuales hay que actuar con el estilo de vida. Entonces también tenemos la dieta DASH, que es la dieta para detener la hipertensión. Vean que la evidencia es poco disponible en cuanto a obesidad. Simplemente recuerden que esto es un patrón de alimentación en la que se incorporan vegetales y frutas, y por lo cual se ha visto fuertes evidencias sobre la prevención de riesgo cardiovascular, no así con la obesidad, simplemente porque está asociado con patrones inflamatorios positivos. Y vean que con respecto al cáncer hay una relación un poco moderada, incluso en otras condiciones oncológicas es beneficioso, sobre todo para cáncer de colon. Ahora, el patrón mediterráneo, que también es estudiado, igualmente que la dieta basada en las plantas, en las cuales todavía no existe evidencias muy sostenidas, vean que existe beneficios tanto desde el punto de vista para el sobrepeso, al igual que la obesidad, y también existe un fuerte beneficio para lo que es diabetes tipo 2. Entonces, vamos a ver cómo es el manejo nutricional en la obesidad. En principio tenemos que iniciar nuestra historia nutricional evaluando básicamente los antecedentes, sobre todo los factores genéticos, las conductas de alimentación, el consumo, lo que hablamos anteriormente, la composición, que actualmente nosotros utilizamos el de bioimpedancia, aunque el gold estándar sigue siendo el DEXA, que es el de absorbería de absorción básica, que es el que nosotros utilizamos con mayor precisión, es el gold estándar porque tiene la medición de lo que es el músculo esquelético y que también está asociado para evaluar lo que es sarcopenia. Entonces, hay que evaluar también la historia y la evolución del peso. Tenemos que saber si estos pacientes tienen factores asociados, sobre todo factores de riesgo cardiovasculares, y de aquí empezamos con todo lo que es la tónica de las dietas. Entonces, se ha hablado, o lo que nosotros sugerimos, es el uso de dietas equilibradas con cierta restricción calórica, en los cuales se hace el enfoque a través de la dieta mediterránea y la dieta DASH, porque se ha visto que hay una disminución por lo menos del 25% del contenido graso y hay una pérdida de peso importante, por lo menos un promedio de 6 kilos en 26 semanas. Otro patrón que se puede utilizar es las dietas bajas en grasas, en las cuales se hace enfoque en la incorporación de vegetales, frutas y granos enteros, y lo que se ha visto es que no está asociado con ganancia de peso. Por lo menos lo que se asegura es que un mínimo patrón es de 33 gramos, es lo que llamamos o lo que utilizamos generalmente también en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y vean que se utiliza un tope de grasas hasta por cada 1000 calorías, en los cuales esto representa el 30%, que es lo que está establecido en las guías internacionales o en el Colegio Americano de Cardiología. Las dietas bajas en carbohidratos y de bajo índice glicémico ha sido un poco cuestionado, sobre todo las dietas bajas en carbohidratos. Las de índice glucémico tienen un efecto muy positivo, que ya lo vamos a hablar más adelante, y las dietas altas en proteínas, el problema es que la pérdida de peso es muy modesta, porque tenemos que cambiar la composición del resto de los macronutrientes, y por lo tanto a veces se comportan con dietas muy bajas en calorías, los cuales se ha sido cuestionada un poco actualmente. Aquí lo que podemos ver
es qué pasa con la intervención nutricional en la obesidad. Y vean que esto es un estudio en los cuales se evaluó un poco cómo era el comportamiento del peso asociado a hígado graso no alcohólico. Entonces vean que los pacientes que mantienen un peso estable, esto fue un estudio que fue realizado en un promedio de observación de 10 años, y vean que los pacientes que tienen un peso más estable, el riesgo de desarrollar un hígado graso en los cuales también está asociado a disfunción metabólica, vean que tienen un riesgo muy bajo. En cambio, los pacientes que tienen una ganancia de peso a mitad de su vida tienen una fuerte evidencia de que pueden desarrollar hígado graso no alcohólico entre un 92 y 119% de riesgo para desarrollarlo. Y aquellos pacientes que llegan a una edad adulta y que comienzan la ganancia de peso, este riesgo también se ve mucho más incrementado. En cambio, los que de alguna manera mantuvieron un peso normal, pero ganaron en la mitad de su vida, pero volvieron a perder peso, ese riesgo disminuyó en un 52%. Por lo tanto, un patrón dietético sano, que es lo que establece la mayoría de las guías, es decir, no hay un patrón establecido, sino que lo que se sugiere es la incorporación de frutas y vegetales y alimentos con alto contenido de fibra. Se ha hablado de que puede haber una pérdida de peso sostenida el primer año de un promedio de 4 a 12 kilos, pero a medida que vamos avanzando en el tiempo, este patrón puede mantenerse un poco más reservado y de hecho la pérdida de peso puede ser un poquito más, menos significativa en promedio de 7 o 10 años. De hecho, la pérdida de peso a los 2 años puede verse reducida en vista de una adaptación metabólica que tiene cada uno de los pacientes y sobre todo depende de la adherencia. Acuérdense que tenemos múltiples factores que pueden estar influenciando, no necesariamente el patrón dietético, también tenemos que evaluar su actividad física, otros elementos como si es un fumador, si consume bebidas alcohólicas, entre otras cosas. Otro aquí punto importante es que, bueno, lo que ha hablado el programa de prevención de diabetes es que a través de la intervención, sobre todo en ayudar en la pérdida de peso, por lo menos un 7%, podemos alcanzar una disminución de riesgo de desarrollar diabetes mellitus en un 58%. Por eso es imperativo que los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tengan de alguna manera una intervención nutricional. Y por eso entramos todos como un equipo multidisciplinario. Entonces, otro punto importante es que la Asociación Americana de Cardiología y la Sociedad de Obesidad han establecido que aunque sea por lo menos una pérdida de un 5%, aunque es mucho más favorable alcanzar hasta un 10%, pues puede generar un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y eventos fatales se pueden ver reducidos en un 10%. Entonces, desde el punto de vista de diabetes mellitus, que es otra de las enfermedades crónicas en las cuales nos tenemos que enfocar. En principio, es importante que sea evaluado por un médico registrado, es decir, un profesional de nutrición registrado. Y de hecho, cuando se implementan las prácticas o las terapias médicas nutricionales, se habla de que los pacientes, que el principal objetivo es mantener las glicemias lo más cercana a su estándar o lo que establezca su médico de cabecera en cuanto a metas de glucosa, vean que cuando se hace la intervención nutricional, la hemoglobina glicosilada puede bajar en un promedio de 2%. Y esto puede bajar un por ciento cuando tiene más tiempo del diagnóstico y mantienen el patrón de alimentación. Los ensayos aleatorizados y de estudio de corte prospectivo hablan de que un patrón dietético sano puede disminuir el riesgo en un 21% de desarrollar diabetes versus aquellos que no mantienen un buen patrón de alimentación, es decir, que tienen una alimentación empírica, empleando alimentos incluso ultraprocesados. Y de hecho, el riesgo puede incrementarse en un 44% de desarrollar diabetes. Entonces, el Consensus Report también hace una acotación sobre la dosificación de la insulina, que no solo nos debemos basar en el conteo de carbohidratos, ojo, este es otro tema, porque el conteo de carbohidratos lo realizamos en aquellos pacientes que reciben alguna terapia insulínica o que sabemos que se les cuesta o se hacen muy poco apegados al plan de alimentación, en los cuales se hace imperativo la aplicación de conteo para que lleven un mejor control de sus glicemias. Entonces, ellos lo que establecen es que debe ser cautelosos en las mediciones. Importante por eso el uso continuo o el monitoreo o el control continuo de glicemia, que tenemos los dispositivos importantes que son de gran herramienta para nosotros. Y de hecho, hay que considerar las combinaciones de la alimentación, por eso no solo nos debemos envasar
en conteo de carbohidratos, sino cómo nosotros hacemos las combinaciones, porque la presencia de proteínas y de grasas nos modifica también el comportamiento de las glicemias, sobre todo post comida. Entonces, aquí importante, si tenemos un paciente con sobrepeso, lo importante es hacer una restricción calórica de su patrón entre un promedio de 500 a 1000 calorías, porque se ha visto que hay una mejoría en el control glucémico, sobre todo las glicemias en ayuna, porque disminuye la producción hepática. De hecho, el más famoso que todos conocen es el estudio de Lucas. Vean que a largo plazo el mantener un patrón dietético y una restricción calórica, pues mantiene mucho mejor las cifras de glicemia, aunque se hace a veces un poco difícil el mantenimiento y la adherencia. Por eso es que en este estudio se observó que la pérdida de peso, a pesar que fue importante al principio, se mantuvo al final del estudio, que fue en promedio de 10 años. La pérdida de peso que conseguimos con la restricción calórica puede estar entre un 5 a un 10%. Y esto se ha asociado a que hay una mejoría en la resistencia a la insulina y también hay una mejoría en el daño de la secreción. Por lo tanto, esto se potencia mucho más cuando utilizamos el tratamiento. Y si ese paciente está en tratamiento, pues potenciamos mucho más la reducción de la dosificación, sobre todo si estamos trabajando con insulina. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que se emplean? En principio, contar calorías es de ayuda para muchos pacientes, sobre todo si no han recibido la primera ayuda o alguna orientación desde el punto de vista de profesionales. Los gramos de grasa también son importantes cuando se leen los etiquetados. El sistema de intercambio, que es un sistema que se utiliza para utilizar las porciones, las cantidades en las cuales se puede intercambiar con los diferentes almidones. La coherencia en cuanto a la ingesta, los horarios de la comida es importante y la distribución de los macronutrientes, es decir, cómo combinamos las grasas y las proteínas. Y sobre todo, lo más importante es que esto sea un plan que sea sostenible para los pacientes diabéticos, que no lo abandonen y que de alguna manera esto repercuta y traiga consecuencias sobre todo en lo que es el hemoglobina glicosilada, que es uno de los elementos que también cuidamos. Ojo, las glicemias postprandiales tienen mucha variabilidad y aquí lo hemos hablado a lo largo de las charlas. Existe un componente genético, el estilo de vida, la sensibilidad en la insulina, que no solo depende de lo que el paciente consume, sino también el grado de actividad física. Por eso se hace, para nosotros es importante, la composición corporal. Si un paciente tiene mayor componente graso, es más difícil que alcance metas porque siempre habrá más resistencia a la insulina. En cambio, cuando se logra revertir este patrón, generalmente se mejora, hay una mejor sensibilidad a la insulina y, por supuesto, estos pacientes tienen mejor comportamiento desde el punto de vista del control glucémico. De hecho, también depende un poco más de la función pancreática exocrina y también depende mucho de la microbiota, que lo hemos hablado a lo largo del simposio. Entonces, un punto importante, esto fue un estudio en el cual se hizo la medición en 800 personas, donde consideraron cada uno de estos patrones, y ellos asociaron también que el sueño, el índice de masa, en los cuales están asociados biomarcadores, que ya lo vamos a ver más adelante con los metaanálisis, y la proximidad de las comidas es un factor fundamental para mantener un buen control de las glicemias postprandiales. Entonces, la intervención dietética, en principio, suponiendo que el paciente no tenga ninguna orientación, cuando acude al licenciado en nutrición o acude al especialista en nutrición, se ha visto que la intervención tiene una mejora de los niveles de glicemia postprandiales con una P significativa. Es decir, que esta correlación se mantiene. Y cuando hay cambios en el patrón de alimentación, los patrones o el perfil tanto glucémico, incluyendo el perfil lipídico, tienden a mejorar. Otro punto importante es la dieta basada en las plantas. Ya hemos hablado un poquito de la dieta mediterránea, muy poquito, que ya lo vamos a mencionar más adelante, la dieta DASH, y vean que también se ha asociado un efecto positivo, sobre todo con eventos fatales, el uso de la dieta de las plantas, es decir, cuando incorporamos vegetales, frutas y también incorporamos cereales integrales en nuestra alimentación. Entonces, lo que se ha visto es que desde el punto de vista cardiovascular, la dieta basada en las plantas aumenta la saciedad, disminuye el perfil lipídico, sobre todo el LDL, disminuye los niveles de glicemia y está asociado con una disminución de peso corporal. Entonces,
no hay evidencias muy fuertes en cuanto a lo que puede ser la cronicidad del uso de este patrón, en vista de que prácticamente lo que se ha evaluado es su capacidad de generar inflamación o la capacidad de evaluar biomarcadores. Entonces, aquí, otro punto importante, vean que en cuanto a las muertes fatales, vean que en el uso de las dietas basadas en las plantas disminuye mucho a más cuando son implementadas por un tiempo no estipulado, que ha sido un problema en los estudios, pero se habla de que en promedio, en 3 o 4 años, este riesgo disminuye significativamente. Entonces, ¿por qué? Porque vean que todos estos que están en recuadro verde son alimentos que tienen menor índice inflamatorio, que es un score que se utiliza para evaluar biomarcadores, es decir, la capacidad que tienen estos alimentos de generar interleuquinas, que son las causantes de todas estas enfermedades crónicas, y vean que a medida que incorporamos más vegetales y frutas, este índice o este score de inflamación es mucho más bajo, pero cuando incorporamos proteínas de origen animal, sobre todo las carnes rojas, sobre todo cuando nuestras dietas tienen más alto contenido, vean que la relación es mucho más negativa, es decir, el patrón inflamatorio es peor. Entonces, vamos a ver aquí el impacto que tiene este score de índice inflamatorio sobre las enfermedades crónicas, sobre todo en eventos cardiovasculares. Entonces vean que la línea punteada en rojo es básicamente la dieta basada en plantas o las que se utilizaron o las que tuvieron un biomarcador de puntuación mucho más bajo. Entonces vean que la ocurrencia de eventos es mucho más positiva cuando utilizamos una dieta con mayor cantidad de frutas y vegetales, en comparación a otros patrones dietéticos poco sanos. Por ejemplo, cuando no están orientados o de alguna manera no incorporan otros alimentos, que ha sido cuestionado porque hay patrones de alimentación, que lo vamos a ver más adelante, incorporan bebidas alcohólicas y, si se quiere, el patrón mediterráneo, que sugiere el uso del vino, porque contiene isoflavonas, no se ve un efecto positivo sobre el peso, pero sí en cuanto a prevención de eventos fatales cardiovasculares y sobre todo el desarrollo de diabetes. Entonces, sobre todo lo que se habla del score del índice inflamatorio está asociado básicamente a que hay una disminución de estas citoquinas, los cuales están asociados mucho más a eventos fatales a nivel de miocardio, y por eso se sigue planteando que los patrones más recomendados para la prevención de un evento cardíaco sigue siendo la dieta DASH, el patrón mediterráneo y todavía la dieta basada en las plantas. Entonces, este es un gran estudio que se hizo, se comparó 8 patrones de alimentación para más o menos orientarlos con las siglas. Esto es un índice o score de un patrón de alimentación sano norteamericano que fue implementado en el 2010. Estas siglas en el segundo recuadro es de la dieta mediterránea. Este es el score asociado a un patrón dietético inflamatorio. Esta es la dieta DASH. Este es el risk score para diabetes, es decir, es un patrón para reducir el riesgo de desarrollar diabetes. Esto es lo que establece las recomendaciones de la Fundación Mundial de Cáncer, y este es el patrón asociado a hiperinsulinismo, y este es el reverso de lo que es el patrón de inflamatorio. Entonces vean cómo es el comportamiento. Cuando se habla de enfermedades crónicas mayores, vean que tiene mejor resultado el que está asociado con marcadores más positivos en cuanto al retardo de hiperinsulinismo. Es decir, mientras más marcadores menos inflamatorios se tiene más respuesta a largo plazo. De hecho, esto fue una recopilación de varios trabajos en los cuales se le hizo un seguimiento por un promedio de casi 20 años y vean cómo es la trayectoria. Entonces, el patrón que tiene más positividad son aquellos patrones asociados con el riesgo de disminución de diabetes, el riesgo de minimizar los niveles de insulina y los scores asociados a biomarcadores inflamatorios. Ahora, cuando vamos con eventos cardiovasculares, vean que sigue el comportamiento, el verdecito se asocia al mayor tiempo, vean que la dieta mediterránea sigue teniendo mejor respuesta, vean que también el score para insulinismo también tiene cierta respuesta, pero en cambio con el que establece la Fundación de Cáncer, vean que es un poquito más negativo, se acerca a la puntuación 1, es decir, la P1.
1, o sea, el riesgo de peligrosidad es mucho mayor. Entonces, esto está asociado principalmente a que aquí incorporan otros tipos de alimentos. Además, recuerden que en enfermedades también oncológicas hay un subtipo de enfermedades oncológicas que no dependen netamente del componente dietético, sino también depende realmente de componentes genéticos, de si mantienen o no cesan el uso del tabaco o el uso de bebidas alcohólicas. Entonces vean que en cuanto a enfermedades crónicas, y de hecho también aquí en diabetes que no los había mencionado, vean que tiene mejor puntuación los índices que tienen menos patrones inflamatorios. Vean que la respuesta a largo plazo es mucho más potenciada. Pero todavía nos falta más para... Aquí lo pueden ver en las tablas. Vean que el riesgo acumulativo en promedio de estos patrones dietéticos es mucho mejor para el patrón mediterráneo, para el patrón de la dieta DASH y para el patrón de lo que es el índice insulinémico, es decir, los biomarcadores menos inflamatorios. ¿Cómo se diseñan estas dietas? Generalmente son recomendaciones que se realizan a los pacientes en los cuales se incorporan vegetales y frutas y se hace una evaluación. Pero estos son índices que requieren mucho... prácticamente son trabajos muy cuesta arriba porque demanda mucho costo, es difícil hacer frecuencias de consumo y sobre todo evaluar realmente porque se vienen afectados por muchos factores y no necesariamente por el patrón dietético. Entonces, otra de las enfermedades que también puede ser común es, y para ya culminar con enfermedades crónicas, son las enfermedades renales, en los cuales recuerden que también tenemos que siempre tener presente cuáles son los factores de riesgo asociados. Entonces, si tenemos una enfermedad renal, disculpen, temprana, pues tenemos que estar pendientes o ser muy acuciosos si este paciente ya tiene dislipidemia, tiene una proteinuria, y aquí tenemos cómo debe ser más o menos el patrón que deben seguir. Entonces, si tiene factores de riesgo asociados, pues por supuesto lo más importante es el cuidado del peso, el uso de agentes hipoglicemiantes, que si hablamos de pacientes con diabetes, recuerden que tenemos una alta incidencia de enfermedades renales asociadas a diabetes, por supuesto, considerar también en este caso la intervención del peso, reducir la sal, eso es en líneas generales, y reducir la cantidad de alimentos procesados. Si ya tenemos una enfermedad renal inicial, pues estas son las consideraciones, seguimos actuando sobre el peso, incrementar las frutas y vegetales, que vean que en lo que hablábamos en los estudios de patrones de alimentación es lo que es más sostenible en el tiempo y tiene mayores beneficios. Si declina la tasa de filtración, ya tenemos otros objetivos y ya cuando tenemos una falla renal, pues ya tenemos que considerar otros puntos en los cuales no me voy a alargar mucho en la charla porque prácticamente eran enfermedades no transmisibles. Un punto de inflexión sigue siendo, y gracias a la licenciada Elciora, que nos mantuvo actualizados con respecto a este punto, es el llamado ayuno intermitente, donde salió recientemente en el mes de marzo, este trabajo donde el tiempo de restricción, por lo menos de 8 horas, se ha visto que se está asociando a un 91% más de riesgo de un evento o una muerte cardiovascular. Así que estas son prácticas que hay que ser cuidadosas, por eso aquí es importante el equipo multidisciplinario, que es lo más importante de todas estas implementación de patrones, la individualización de cada paciente, en los cuales hay que determinar cada uno de los objetivos, es muy individualizado, los diferentes patrones dietéticos, sobre todo todos aquellos que incorporan frutas, vegetales, alimentos integrales, nueces y el aceite de oliva extra virgen, que es básicamente el patrón del Mediterráneo y la dieta DASH, pues están asociados a más bajos biomarcadores inflamatorios, sobre todo porque hay menos producción de proteínas C reactivas, factores de necrosis tumoral, que es lo que hemos hablado. Importante considerar el comportamiento sedentario, el alcohol, considerar siempre el sobrepeso de alguna manera porque esto incrementa mucho más el riesgo de enfermedades crónicas en un 10% más y los recientes resultados sugieren que los patrones dietéticos están asociados con marcadores insulinémicos que ahora es lo que se va a estudiar este tipo de patrón. Ojo, no está establecido cuál es este tipo de patrón, simplemente lo que hacen es incorporar más frutas y vegetales y se estableció un score para determinar cómo es el comportamiento de insulina. Ahora que eso esté diseñado no existe todavía.
Entonces, eso es lo que está a futuro a diseñar para, de alguna manera, plantear como guías internacionales y mantener este tema de cuidados de enfermedades crónicas en la salud pública. Así que aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Así que muchísimas gracias.